Muy bien, estamos listos ya para compartir la palabra de Dios en un momento tan agradable que hemos vivido en la presencia del Señor, disfrutando de este culto en lo que ya hemos desarrollado y hemos sido partícipes de esta bendición. Los quiero invitar a abrir sus Biblias, por favor, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19. Vamos a leer 3 versículos ahí de la palabra de Dios. Capítulo 19, versículo 5, 9 y 10. Dice así la palabra de Dios, leo como está escrita en el nombre del Señor. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Versículo 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Que por la lectura de la palabra del Señor seamos todos muy bendecidos en esta hora. Muy bien, quiero compartirles esta porción bíblica, asentando un poco, y quiero manifestar o mostrarles un poco lo que ocurre cuando Jesús llega al hogar, a la casa. Y quiero titular esta reflexión llamada Bienvenido. De esa manera quiero puntualizar esta reflexión diciendo bienvenido. Creo que ahí se produce una tremenda diferencia cuando Jesús está en la vida de alguien, en una familia, y cuando Jesús está fuera del hogar. Todos conocemos personas y conocemos esta realidad, que es tan distinto cuando Jesús habita en el hogar que cuando es un visitante o está fuera del hogar. Y por eso quiero compartirles, como digo, algunos hogares donde Jesús visitó y qué fue lo que ocurrió en estos hogares. El primer lugar que Jesús visitó, que yo quiero mencionar hoy, está basado ahí en Lucas, en este mismo libro, en el capítulo 7, versículo 36 al 50, donde Jesús fue invitado a la casa de Simón el fariseo. La casa de Simón el fariseo. La Biblia registra que este hombre fariseo, este Simón, le rogó, dice la Escritura, a Jesús que comiese con él. Y también fueron invitados sus discípulos. Accedió a esta invitación, se acercó a la mesa, se sentó a la mesa de la forma de costumbre de aquel entonces de sentarse a la mesa con los pies hacia atrás. Y prontamente, cuando él estaba sentado a la mesa compartiendo, se acercó una mujer. Llegó una mujer que estaba un poco titulada o catalogada, una mujer de la ciudad pecadora. Y ella, sin pedir autorización a Jesús, se acercó a sus pies y trajo un frasco, dice la Escritura, de alabastro con un perfume. Y estando detrás de Jesús, a sus pies, ella reventó en llanto y se puso a llorar. Y con sus lágrimas empezó a mojar los pies de Jesús. Y también menciona la Escritura que da la sensación que ella tenía un pelo extendido, largo, que con su pelo empezó a enjugar las lágrimas en los pies de Jesús y prontamente empezó a besar los pies de Jesús. Y este hombre, quien había invitado a Jesús a su hogar, que le había rogado que fuese, que era Simón el fariseo, empezó a pensar entre sí que Jesús no se estaba dando cuenta de la persona que estaba a sus pies. Y Jesús prontamente revela el pensamiento, el sentir del corazón de este hombre. Y hace alusión frente a esta situación de esta mujer. Porque Jesús le dice, tiene un diálogo ahora con el fariseo. Y Jesús le dice: yo entré en tu casa y tú no
pusiste agua para lavar mis pies. Entré en tu casa, tú no me diste beso. Entré en tu casa y tú no me ungiste con aceite. Y voltea hacia la mujer y dice, bueno, esta mujer, yo entré aquí y esta mujer no ha cesado, permítanme parafrasear así esta historia, no ha cesado de lavar mis pies, enjugar mis pies con sus cabellos y de darme besos. Y de esa manera Jesús saca un poco la mirada del fariseo para que voltee y vea a esta mujer. Y Jesús la pone en un lugar tan honroso a esta mujer. Volviendo Jesús mira a la mujer y le dice al fariseo lo que está ocurriendo, de que él tenía que haber hecho eso porque él lo había invitado, más encima le había rogado. En el fondo, este hombre quería quedar bien ante los demás, pero en su corazón no tenía mucha intención de realmente tener a Jesús en su hogar. Más esta mujer, como es mencionada, una mujer pecadora, ella se acercó porque vio la posibilidad que Jesús podía ayudarla. Se sentía indigna y de esa manera se postró a los pies y no impidió ella el costo para poder traer un frasco de perfume y poder allí bendecir, ungir los pies de Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué quiero decir con todo esto cuando estoy planteando que Jesús entra en la casa del fariseo? Es que Jesús, cuando entra en un hogar, entra para sanar, para perdonar. Y eso es lo que ocurrió en esta casa. Jesús no entró solo para un diálogo y disfrutar de la buena comida que le tenía este hombre, sino que Jesús tenía un plan por entrar en esa casa. Era perdonar, era sanar, era a lo mejor liberar la vida de este hombre fariseo que también estaba en pecado, porque él sí conocía bien a esta mujer. Por eso él piensa en su corazón, esta mujer es pecadora. En otro día a lo mejor le dialogaré un poco referente a esa relación que tenía este hombre con esa mujer. ¿Por qué esa mujer estaba en casa? ¿Y por qué el fariseo piensa que era pecadora? Pero Jesús no pensó eso, sino que Jesús tiene una exclamación preciosa frente a esta mujer. Le dice él a la mujer que tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado, le dice en el texto, ve en paz. Y eso es lo que ocurre cuando le permitimos a Jesús que entre en el hogar. Jesús vino a perdonar nuestros pecados. La religión, el sistema, la gente, a veces a usted lo va a tildar, lo va a señalar por la forma que es o que vive, que ha hecho, pero Jesús no hace eso. Jesús, si nosotros vamos y nos presentamos en humillación delante de Él, Él perdona y nos libera de nuestras culpas. La segunda casa donde Jesús entró, que yo quiero mencionar, es la casa de Zaqueo. Zaqueo, conocemos esta historia linda del episodio que hemos leído, estos 3 versos, de que Zaqueo tiene una curiosidad profunda de conocer a Jesús. Él, por su fama, por su manera, en su trabajo que él tenía de cobrar impuestos más excesivos, era tildado un hombre, y generalmente los cobradores de impuestos eran mirados de esa forma, mal, porque ponían carga sobre los judíos, sobre los romanos, sobre los impuestos. Y ellos entonces eran mal mirados en la sociedad. Entonces él no se involucró en la multitud, pero él tenía una curiosidad profunda de conocer a Jesús, quién era Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Dice la Biblia que escaló un árbol y Jesús prontamente lo vio y le dice que se dé prisa porque él quería posar en su casa. ¿Y qué ocurre? Que inmediatamente él se da prisa. Jesús es el que se invita, pero Zaqueo inmediatamente le da la bienvenida. Él, con la acción que corre a su casa, que no era costumbre que un hombre mayor corriera por las calles, él corre a su casa para abrir las puertas y dar la bienvenida a Jesús, a cuanto él estaba admirando y quería conocer. Mientras Jesús entra en casa, este hombre algo le produce en su mente, en su espíritu, con la presencia de Jesús, que él se pone en pie y empieza a decir que se ha fallado, que ha defraudado. Él va a devolver
todo lo que ha tomado de más. Y ahí Jesús tiene palabras lindas y Él dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también, dice, es hijo de Abraham. Eso es lo que ocurre cuando Jesús llega al hogar, llega a una casa, llega a una familia. Cuando Jesús llega a una familia y le permitimos, reconocemos cuán débiles, cuán frágiles somos, cuánto hemos fallado, Jesús inmediatamente nos integra y nos pone en el nivel de hijo y en la familia correcta, que es la familia de Dios. Eso ocurrió en la vida de Zaqueo. El tercer casa donde Jesús entró, que yo quiero mencionar, es la casa de Pedro. La casa de Pedro y Andrés, su hermano, dice la escritura, allí en el capítulo 1 de Marcos, en el versículo 29 al 31 nos está mencionando esta escena. Dice que ellos vinieron a casa de Simón y también con Jacob y Juan, y estaba en casa una mujer enferma. Y era la suegra de Pedro. Estaba enferma, estaba acostada. El dolor de su fiebre era altísima, que no le dejaba estar en pie, y por eso ella estaba recostada. Entonces, cuando Jesús llega a la casa, le contaron a Jesús que había una enferma en casa. ¿Y qué hace Jesús? Dice que se acercó hacia esta mujer, la tomó de la mano y la levantó, y inmediatamente le dejó la fiebre, pues ella de gozo y de alegría empezó a servir a quienes estaban en casa. Notemos aquí un principio bien importante, que qué bueno es poder decirle al Señor qué está ocurriendo en casa. Muchas veces quedamos con el pensamiento que Jesús todo lo sabe, y eso está bien, es verdad, pero Jesús quiere que le contemos qué está ocurriendo en casa. ¿Qué está ocurriendo en su casa? ¿Hay alguien que necesita un favor de Dios? El Señor está pronto a hacerlo. Él quiere hacerlo hoy día mismo. Y permítanme declararle por la palabra de Dios que Él quiere hacerlo hoy. Si usted le ha permitido entrar a su casa y tiene una necesidad, bueno, dígale al Señor con su palabra: esta enfermedad, hay alguien enfermo en mi casa, esta es mi necesidad, necesito que hagas algo, Señor. El Señor no va a negarse y lo va a hacer, y va a hacer un milagro. Aquí ocurrió un milagro instantáneo. Bendito sea el nombre de Dios. Quiero mencionar otra casa que Jesús visitó. Fue la casa de Jairo. Conocemos también esta historia en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Nos menciona esta historia, versículo 49 al 55. La hija de Jairo. ¿Quién era Jairo? Era un principal de la sinagoga, dice la escritura. Y que él vino a Jesús, no importando el rango, la posición que él tenía. Dice que vino a Jesús y se postró a los pies de Jesús. Y le cuenta, le dice: maestro, este es mi problema que tengo. Mi hija se está muriendo. Es mi única hija. Era la única hija que él tenía. Y era una muchacha alrededor de 12 años que tenía de edad. Y él le dice: es mi única hija y se está muriendo. Necesito que puedas ir a mi casa. Y Jesús accedió inmediatamente y se ponen en camino a casa de Jairo. Pero mientras van de viaje, ya conocemos también la historia, que ocurre otro milagro precioso en ese momento. Pero mientras van de camino, viene uno de la casa de Jairo a decirle: no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Qué terrible noticia. Pero Jesús escuchó lo que este hombre le dijo a Jairo, que vino de la casa del principal de la sinagoga, diciéndole: no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Y Jesús, a mí me da la sensación que Jesús volteó o puso la mano en el hombro, permítame pensarlo así, en Jairo, y le dice: no temas. Qué dulce palabra de Jesús. No temas, le dice: cree solamente y ella va a ser salva. Y ellos continuaron el viaje y llegaron a la casa de Jairo. Las mujeres y todo estaban llorando porque la muchacha verdaderamente había muerto. Había mucho llanto, mucho dolor, cómo no. Una muchachita con tanta proyección, única hija de esa familia, de ese matrimonio, y había perdido la vida. Y Jesús le dice: no lloren. Otra palabra dulce de Jesús
es el que enjuga nuestras lágrimas. Y le dice, no lloren, ella no está muerta, ella está durmiendo. La gente no entendió, solo se burlaban. Mas Jesús se acercó donde estaba esta muchacha y prontamente tomándola de la mano, dice que clamó diciendo, muchacha, levántate. Y entonces su espíritu volvió a ella y ella inmediatamente se levantó. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús, cuando entra en una casa, viene a dar vida. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. Y eso es lo que quiere el Señor en esta ocasión, bajo esta palabra que Él ha puesto en mi corazón. Él quiere dar vida. Seguramente alguien de ustedes que está en casa necesita nacer de nuevo. Usted necesita la vida nueva de Cristo. Y si es necesario, Jesús aquí hizo un milagro de vida, de esta vida física, de enfermedades que a veces aparecen, que están destinadas a las personas a morir. Jesús le dice en esta ocasión, no vas a morir, yo he venido a darte vida, porque queda mucha proyección más, queda mucho por hacer. Bendito sea el nombre de Dios. Otra casa que quiero mencionar es la casa de Caná de Galilea, donde Jesús, sus discípulos y María, todos ellos fueron invitados. La Escritura dice ahí en el Evangelio de Juan capítulo 2, el versículo 1 al 11, nos menciona toda esta escena, que Jesús fue invitado, dice, a unas bodas con sus discípulos. De pronto faltó el vino. Eso ocurrió en esta boda, faltó el vino. Y la mamá de Jesús se acercó a Jesús para que hiciese algo. Y Jesús dice que no ha llegado su momento, y ella entiende entonces y dice, bueno, a que se haga todo lo que Él ordene. Pronto Jesús vio las tinajas que estaban en esa casa, que se usaban para la purificación, y Él dijo, llenad estas tinajas de agua. Les pidió que las llenasen de agua y les pidieron que sirvieran ahora. Sirvieron esta agua, pero no era agua, sino que esta agua ahora se había convertido en vino. Entonces el maestresala tiene expresiones de gratitud, diciendo y reconociendo de que generalmente el mejor vino se servía al inicio y al final el vino de menos calidad, pero en esta ocasión al final se estaba sirviendo el mejor vino, y él tiene curiosidad por lo que está ocurriendo, que lo que pasa aquí cuando llega Jesús a este lugar, a esta casa, se produce alegría. Y eso es lo que hace Jesús. Cuando Jesús llega a la casa, llega a la vida de alguien, algo tiene que ocurrir. Los milagros empiezan a brotar, la bendición de Dios se empieza a notar en la familia. Si Jesús ha llegado a su casa, eso va a pasar, eso ya debe estar pasando, o seguramente usted tiene experiencia de esa manera, cómo el favor de Dios ha venido sobre usted, cómo el gozo de Dios se ha manifestado en usted. Eso quiere hacer el Señor en nuestros hogares. Una casa más, una penúltima casa más que quiero mencionar que Jesús visitó fue la posada de Emaús. Jesús fue invitado a esta posada, según el relato bíblico del evangelista Lucas, capítulo 24, menciona a estos dos hombres que van camino a Emaús después de haber recibido toda esta noticia de que Jesús es crucificado y es dado de muerte. Ellos regresan, van a camino a Emaús, muy tristes, desconsolados. Pronto en esta caminata le aparece una tercera persona, un forastero desconocido que los acompaña, dialogan, y él les empieza a mostrar las escrituras, pero ellos no logran entender quién era el que iba caminando con ellos. Al llegar ya al final del camino, llegando allí a Emaús, ellos le piden y le ruegan que por favor pase a quedarse con ellos. Y este forastero, que era Cristo el Señor, accedió a pasar a este hogar. Pronto pusieron la mesa, y él, al partir el pan, toma la iniciativa Jesús. Entonces los ojos de aquellos hombres fueron abiertos y se dieron cuenta que era el Maestro, el Hijo de Dios resucitado, que estaba caminando con ellos y ahora estaba sentado a la mesa con ellos. Prontamente se paran para tomarlo y él desaparece. Eso es lo que ocurre cuando Jesús llega a un hogar. Abre los ojos.
Bendito sea el Señor. Y eso oro a Dios que ocurra en sus hogares, en su familia, que los ojos de la fe, los ojos del alma sean abiertos para ver la grandeza de Dios. Que los que enseñamos la palabra de Dios, los ojos sean abiertos para entender y ver las grandezas bíblicas, las grandezas de Dios a través de la Escritura, que Él quiere enseñarnos en estos tiempos y animar y fortalecer nuestra fe. Jesús abrió los ojos y Jesús quiere abrir sus ojos hoy aún más para que vea la gloria de Dios manifestada en su familia. Y por último, Jesús posó en casa con sus amigos. Una vez que Jesús resucitó, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 26 al 29, ¿qué hace Jesús? Volvió a sus amigos. ¿Por qué los menciona de esta manera? Porque Jesús en una ocasión les dijo, allí en el capítulo 15 de Juan, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Jesús les ordenó las cosas que tenían que hacer. Ellos estaban reunidos en la segunda semana, un día domingo estaban reunidos a puerta cerrada, porque ahora en esta ocasión Tomás estaba presente. En la primera aparición Tomás no estaba y él dijo, si yo no metiera mi mano en el costado no voy a creer. Pero en la semana siguiente estaban ellos nuevamente reunidos, gozosos porque Jesús había resucitado, y nuevamente aparece Jesús para fortalecer la fe de sus amigos. Eso hace Cristo cuando viene y posa en el hogar, en la vida de alguien, fortalece la fe. Y eso ocurrió allí, fortaleció la fe de aquellos. Más Tomás metió la mano que Jesús lo invitó y él exclamó con grandeza que realmente era el Hijo de Dios. Y nadie lo pudo callar para hablar que él había metido su mano allí en la herida de Jesús, que estaba vivo. Bendito sea el nombre de Dios. Así que a través de esta reflexión que hoy les quiero compartir, llamada Bienvenido, quiero invitarlos a ustedes, a cada uno de los oyentes y seguidores de la palabra de Dios, que hoy se apropien de estos dichos. Invitemos a Jesús a nuestro hogar. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el hogar? ¿Qué es lo que está ocurriendo en su vida personal? La fe se ha debilitado. ¿Está caminando triste por alguna noticia que le ha caído? Jesús quiere abrir sus ojos para que usted vea la grandeza, el camino. A lo mejor usted está viendo que las puertas se han cerrado. Jesús quiere abrir sus ojos para que vea que las puertas están abiertas, que hay caminos nuevos, caminos de bendición en favor de usted. Y si a lo mejor algún integrante de la familia, como le pasó en la casa de Pedro, hay alguien enfermo, digámosle a Jesús, Jesús, esta es nuestra situación. Tenemos a alguien enfermo en nuestro hogar, a lo mejor un enfermo espiritual, un enfermo físico. Jesús va a hacer algo por él. Bendito sea el nombre de Dios. Así que los invito por la palabra de Dios, como ocurrió en todas estas casas que le he mencionado, en 7 episodios lindos de casa que Jesús hizo grandes maravillas cuando Él es invitado. Invitemos a Jesús para que pose con nosotros, no como una persona pasajera, sino como una persona que viva con nosotros siempre, sea parte de nuestra familia, salve al que tiene que salvar, sane al que tiene que sanar y abra los ojos en aquel que necesita que sus ojos sean abiertos. Quiero invitarlo a hacer un acto de fe, a ponerse en pie donde está, porque vamos a orar. Vamos a decirle al Señor, bajo su palabra, que ella no puede restarse. Señor, esta es nuestra necesidad. Hoy día te hemos invitado, te hemos rogado, a lo mejor como este hombre Jairo, que se postró a los pies de él y le rogó por favor, le pidió que fuese a su casa porque tenía un gran problema en su casa. Antes que llegara Jesús, el problema se agrandó, pero Jesús lo fortaleció para que pudieran llegar a casa, y Él hizo el milagro. Así que los quiero invitar a ponerse en pie para orar al Señor un momento, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, nos postramos en tu presencia. Señor, usted conoce la realidad de cada uno de todos nosotros, nuestros hermanos, Señor, que es lo que cada uno de ellos está viviendo y enfrentando.
Señor, si la fe de alguno de ellos se está debilitando, que en esta misma hora su presencia aparezca, Señor, como apareció usted, Señor, a puerta cerrada donde estaban los discípulos, Señor, y le dijo: pasa a vosotros, Señor, que así ocurra en el hogar de mis hermanos. Señor, si en alguno están enfermos, están en dificultad, tienen que resolver alguna situación y no están viendo, Señor, el horizonte claro, Señor, que usted abra los ojos de ellos en esta ocasión, en esta hora. Y alguno de ellos necesita un milagro, como lo necesitó el padre, Señor, de esta muchacha, como fue Jairo. Necesitaban un milagro, Señor. Solo un milagro podía resucitar, como ese milagro, Señor, de alegría, provocando, Señor, esa agua y convirtiéndola en vino. Haga un milagro en los hogares, haga un milagro en la familia, de salud, de salvación, de lo que cada uno de ellos necesite, Padre. En el nombre de Jesús yo clamo que eso va a ocurrir. Lo declaro en el nombre de Jesús, que milagros van a ocurrir en los corazones que se han abierto esta noche, este día, para recibir a Jesús como el huésped, para atenderlo, porque Él ha venido a hacer un milagro en nuestra familia. Te damos gracias y descansamos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.